Durante años, María pasó desapercibida. Nadie notaba su sonrisa, nadie escuchaba sus palabras, y nadie entendía su mundo. Luis, el chico más rico y admirado de la universidad, vivía rodeado de lujos, fiestas y apariencias perfectas. Tenía todo, excepto alguien que realmente lo viera. Un día, mientras se luchaba con un problema que parecía imposible de resolver, María apareció sin que la esperara. Solo un gesto, un consejo, una sonrisa, una palabra amable, y algo dentro del cambió para siempre. Pero la vida no sería fácil. Rumores comenzaron a surgir, diferencias sociales se interpusieron, y secretos ocultos amenazaban con separarlos. Cada mirada robada, cada palabra dicha en silencio, cada pequeño gesto, era un juego de destino. ¿Podrá María, la chica invisible, demostrar que el amor verdadero no depende de riquezas ni apariencias? Quédate hasta el final, porque lo que empezó como un simple acto de ayuda cambiará sus vidas para siempre. María nunca había sido vista. No en su familia, no en la universidad, no siquiera por aquellos que cruzaban su camino cada día sin reparar en su presencia. Su mundo se había reducido a los libros, a los silencios compartidos con sus cuadernos y a los pequeños actos de bondad que nadie notaba. Ayudaba a quien podía, ofrecía palabras amables, y aún así, se sentía invisible. Luis, por otro lado, tenía todo lo que cualquiera podía desear: riqueza, popularidad, seguridad en sí mismo y la mirada de todos puesta sobre él. Pero incluso con todo eso, su mundo estaba lleno de vacíos que no podía llenar con dinero ni fiestas. Había algo que no entendía, algo que siempre le faltaba. Y esa tarde, bajo la luz dorada del atardecer en el campus, lo descubriría de la manera más inesperada. Se encontraba frente a su escritorio, revisando un examen que le estaba causando más frustración que cualquier otra cosa. Sus manos temblaban ligeramente, no por falta de habilidad, sino por el miedo a fallar. Cada número escrito en la hoja parecía moverse, burlándose de él, y por primera vez Luis sintió como la perfección de su vida se resquebrajaba en un instante. María, caminando entre los pasillos, notó su expresión. Nadie más parecía darse cuenta del hombre que estaba al borde de perder la calma. Con el corazón latiéndole con fuerza, se acercó con cuidado, sin interrumpir, pero lo suficiente para ofrecerle un gesto de ayuda. ¿Necesitas ayuda con eso?, preguntó suavemente, su voz apenas más alta que un suspiro. Luis levantó la mirada, sorprendido. Nadie le hablaba así, nadie se acercaba con esa sinceridad que no pedía nada a cambio. La chica que tenía frente a él no era de las populares, no vestía marcas caras ni lucía condescendencia alguna. Su mirada era simple, pura, y sin embargo, contenía algo que atrapó su atención de inmediato. Sí, respondió él, vacilante, sin saber cómo reaccionar ante alguien que realmente parecía interesarse en él, no por su estatus, sino por lo que estaba pasando. María se sentó a su lado, mostrando con paciencia los pasos que él había pasado por alto. Cada explicación estaba llena de claridad y comprensión. Cada palabra un puente entre su mundo invisible y la vida de alguien que nunca había conocido la verdadera humildad. Mientras él comprendía las fórmulas y los ejercicios, su frustración se convirtió en admiración. Admiración no solo por la inteligencia de María, sino por su serenidad, por la manera que parecía ver lo que nadie más veía. Había un magnetismo sutil en su presencia, una fuerza que lo hacía sentir vulnerable y, al mismo tiempo, seguro. Durante los siguientes días, Luis comenzó a notar pequeños detalles, cómo María ayudaba a otros estudiantes en silencio, cómo corregía errores sin alardear, cómo su risa era breve pero genuina. Nunca había conocido a alguien así, y pronto, lo que comenzó como una simple ayuda con un examen se convirtió en un vínculo imposible de ignorar. Pero la vida, como siempre, no era sencilla. Los rumores comenzaron a surgir, compañeros preguntándose por qué Luis pasaba tanto tiempo con la chica invisible. Diferencias sociales empezaron a pesar en sus conversaciones. ¿Qué pensaría su familia si supieran que estaba interesado en alguien tan humilde? Cada mirada de desaprobación y cada comentario burlón era un obstáculo que ambos debían enfrentar. María, consciente de todo esto, no dejó que el miedo la paralizara. Cada día, su presencia calmante y su ayuda silenciosa le recordaban a Luis que no todo en la vida se podía comprar, que la verdadera riqueza estaba en la empatía, la bondad y el valor de alguien que se atreve a ser visto. Luis, por su parte, comenzó a reflexionar sobre su propia vida. Todo lo que tenía no le había enseñado a valorar lo realmente importante. Y ahí,
En aquel instante compartido entre libros y explicaciones, entre miradas que decían más que 1000 palabras, algo cambió dentro de él. Gracias, dijo finalmente, con un tono que no estaba acostumbrado a usar con nadie. ¿Por qué?, respondió María, con esa humildad que la caracterizaba, sin alardear de lo que acababa de hacer. ¿Por qué? Porque nunca me había sentido realmente visto, admitió él, sorprendiendo incluso a sí mismo. Ese momento fue un punto de inflexión. No sabían todavía lo que el destino tenía preparado, pero ambos sintieron que algo poderoso estaba comenzando. Algo que no podía medirse en notas, fiestas o riqueza. Algo que se sentía en el corazón y que ya no podía ignorarse. Mientras el sol se escondía tras los edificios del campus, proyectando sombras largas y cálidas sobre ellos, María cerró sus libros y se levantó. Antes de irse, se volvió hacia él y sonrió. Esa sonrisa, pequeña pero sincera, quedaría grabada en la mente de Luis mucho después de que la viera desaparecer entre la multitud. Luis se quedó sentado, contemplando cómo alguien tan aparentemente simple había dejado una marca que ni todo su mundo de privilegios podría borrar. Y aunque aún no lo sabía, ese instante marcaría el inicio de una historia que lo transformaría de manera que nunca podría haber anticipado. Cada paso que daba María, cada gesto de ayuda que ofrecía, era una semilla de cambio. Y Luis, por primera vez, estaba dispuesto a verla realmente, no como un estatus o una curiosidad, sino como alguien que podría enseñarle lo que verdaderamente significaba la conexión humana. Los días siguientes fueron un delicado juego de miradas, palabras compartidas en pasillos vacíos y gestos que decían más que cualquier conversación formal. Cada encuentro, por breve que fuera, reforzaba la idea de que la vida podía ser diferente, que la riqueza más poderosa no estaba en lo que posees, sino en lo que eres capaz de sentir y compartir. Pero, como siempre ocurre, los desafíos no tardaron en aparecer. La presión social y los comentarios malintencionados empezaron a hacer ruido, cuestionando cada paso que Luis daba hacia María. La estudiante invisible se convirtió, sin quererlo, en el centro de miradas curiosas, y ambos comprendieron que lo que sentían tendría que enfrentarse a obstáculos más grandes que ellos mismos. Aún así, María mantuvo la calma. Sabía que ayudar a alguien no debía ser motivo de vergüenza ni de miedo. Y Luis, por primera vez en su vida, entendió que la verdadera valentía no se medía en fama o riqueza, sino en atreverse a cuidar y ser cuidado, a confiar y dejarse ver. La tarde terminó con una sensación de calma inquietante, como si el mundo mismo hubiera hecho una pausa para observar lo que estaba empezando a florecer entre ellos. No era amor todavía, no completamente, pero era algo poderoso, algo que solo quienes atreven a mirar más allá de las apariencias pueden experimentar. Y mientras María desaparecía entre la multitud, Luis se quedó con la mirada fija en el lugar donde ella había estado, consciente de que la historia que acababa de comenzar no había hecho más que empezar. Un simple acto de ayuda había transformado no solo un día, sino la forma en que ambos verían la vida a partir de ahora. Desde aquel primer encuentro, todo en la vida de Luis y María comenzó a transformarse. Lo que había sido un simple acto de ayuda se convirtió en una conexión silenciosa, profunda, imposible de ignorar. Sin embargo, la vida nunca es simple, y pronto descubrieron que incluso los gestos más puros pueden enfrentar obstáculos que parecen insuperables. Luis se encontraba cada día más intrigado por María. No era solo su inteligencia ni su capacidad para ayudarlo con los estudios. Era su manera de observar el mundo, la forma en que sonreía sin buscar reconocimiento, la calma que irradiaba incluso en medio del caos universitario. Para él, cada encuentro con ella se volvía un recordatorio de algo que nunca había sentido: la humildad, la sinceridad y, sobre todo, la verdadera conexión humana. Pero los murmullos comenzaron a surgir. Algunos compañeros notaron la atención especial que Luis prestaba a María, y los comentarios no tardaron en llegar. ¿Por qué el chico rico pasa tanto tiempo con la chica invisible? Los rumores se filtraron lentamente, creando una tensión que ambos podían sentir, aunque nadie lo dijera directamente. María, consciente de su posición humilde, intentó mantener la calma. Sabía que cualquier reacción podía alimentar los comentarios y dificultar aún más lo que empezaba a surgir entre ellos. Un día, mientras ambos estudiaban en la biblioteca, un grupo de compañeros se acercó. Sus palabras no fueron crueles directamente, pero sí cargadas de insinuaciones y juicio. Luis, ¿seguro que quieres pasar tanto tiempo con ella?, preguntó uno, con una sonrisa burlona. Ella solo me ayuda con los estudios, respondió él, tratando de mantener la calma. Sí, claro, todos saben que no encaja en este mundo,
añadió otro, dejando que el comentario flotara en el aire. Luis sintió un nudo en el estómago. Por primera vez, comprendió que no solo enfrentaba sus propias dudas, sino también las de su entorno. Sin embargo, al mirar a María, vio algo que lo reconfortó. Su mirada tranquila, su disposición a seguir ayudándolo sin importar la presión externa. Allí comprendió que el verdadero valor de alguien no reside en la aprobación de otros, sino en la consistencia de sus acciones. Mientras la presión aumentaba, un obstáculo aún más grande apareció. La familia de Luis, orgullosa y rígida, comenzó a notar la cercanía de ambos. Para ellos, no era apropiado que su hijo se interesara por alguien de clase humilde, alguien que no encajaba en el mundo de privilegio que habían construido para él. Las conversaciones se volvieron tensas, las expectativas más altas, y Luis sintió por primera vez la verdadera carga de la riqueza y la posición social. María, por su parte, también sentía el peso de la situación. Aunque su corazón quería acercarse más a Luis, sabía que cada paso podía ser malinterpretado. Sin embargo, no podía ignorar la conexión que los unía. Cada pequeño gesto, cada mirada compartida, la hacía sentir que finalmente alguien la veía realmente. Una tarde, mientras caminaban juntos hacia la salida del campus, Luis decidió hablar con sinceridad. María, sé que esto no es fácil. Sé que todo el mundo nos observa, nos juzga, pero quiero que sepas algo. Contigo me siento diferente. Yo también, dijo ella, con la voz apenas audible. Siento que finalmente alguien me ve de verdad. Ese momento, sencillo pero profundo, consolidó la fuerza de su vínculo. Pero como siempre ocurre, la vida no dejaría que fuera tan sencillo. Un malentendido surgió cuando un compañero vio a Luis hablando con otra chica por accidente. Los rumores comenzaron a multiplicarse, y María se sintió traicionada, aunque no había ninguna intención detrás del encuentro. La distancia se convirtió en un muro silencioso entre ellos, un obstáculo que ninguno de los dos había previsto. Durante semanas, ambos vivieron atrapados entre sus propios sentimientos y las presiones externas. Luis se sentía impotente al ver a María alejarse emocionalmente, y María luchaba por mantener su dignidad mientras procesaba la confusión y el dolor. Sin embargo, incluso en medio de la incertidumbre, sus recuerdos compartidos seguían vivos, recordándoles lo que realmente importaba, la conexión que habían comenzado a construir juntos. La vida, en su manera caprichosa, decidió ponerlos a prueba una vez más. Una emergencia académica, un proyecto importante que requería trabajo en equipo, los obligó a reencontrarse. Al principio, la tensión era palpable. Miradas evasivas, palabras medidas, silencios incómodos. Pero a medida que avanzaba el trabajo, la familiaridad de sus interacciones comenzó a romper las barreras. Cada gesto, cada corrección, cada sonrisa compartida, reavivaba la chispa que ambos habían intentado ignorar. En un momento, Luis tomó una decisión. No podía seguir dejando que los rumores y los obstáculos definieran lo que sentía. Con una sinceridad que solo surge cuando uno ha alcanzado la madurez emocional, le dijo a María: «No importa lo que digan o lo que piensen los demás. Lo que siento por ti no se puede medir con palabras, ni con riqueza, ni con estatus. Solo sé que quiero estar contigo, sin condiciones, sin miedo». María, con lágrimas en los ojos, comprendió que la espera, la incertidumbre y el dolor habían valido la pena. Lo que comenzó como un simple acto de ayuda se había transformado en algo más grande, algo que desafiaba todas las expectativas. Un amor basado en la autenticidad, la empatía y la fuerza interior de cada uno. El proyecto terminó, y con él, la última barrera que los separaba. Ambos comprendieron que la verdadera riqueza no reside en lo material, sino en la capacidad de conectar profundamente con otra persona, de ver más allá de las apariencias y de enfrentar juntos cualquier desafío. Y mientras caminaban de regreso por el campus, lado a lado, compartiendo silencios cómodos y risas genuinas, supieron que habían superado no solo los obstáculos externos, sino también los internos. La historia, que comenzó con un simple gesto de ayuda, había alcanzado un nivel de profundidad y significado que ninguno de los dos podría olvidar jamás. A veces, las personas que parecen invisibles son las que más nos enseñan sobre la vida. María, con su humildad y bondad, nos recuerda que el verdadero valor no se mide por riqueza, fama o apariencia, sino por la capacidad de ver y cuidar a los demás. Luis aprendió que incluso teniendo todo lo que el mundo puede ofrecer, hay vacíos que solo se llenan con empatía, conexión genuina y actos de amor desinteresado. Cada pequeño gesto, cada palabra amable, puede cambiar el rumbo de alguien,
abrir puertas que parecían cerradas y construir puentes donde antes había muros. Esta historia nos enseña que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en la fuerza de nuestro corazón y en la valentía de atreverse a sentir y cuidar. No debemos subestimar el poder de ser vistos y valorados. A veces, un solo acto de bondad puede transformar vidas, unir destinos y revelar que el amor verdadero se construye con paciencia, respeto y sinceridad. Recordemos que cada encuentro, por inesperado que parezca, tiene potencial de cambiar todo. La vida nos coloca frente a personas que nos enseñan lecciones únicas, y depende de nosotros reconocerlas, aprender y crecer. Al final, lo que realmente importa no es lo que poseemos, sino lo que somos capaces de dar y sentir con todo el corazón.